Hoy de nuevo, gracias a Dios, vamos a tener nuestra gran fiesta. Y nuestra gran fiesta sobre todo consiste, bueno, podríamos decir dos. Santa Cena, sí, por supuesto. Hasta podríamos decir hasta matrimonios o incluso presentación de algún niño, sí, también. Pero hay una que marca una gran diferencia y es precisamente la fiesta que se celebra como bautismos. Y hoy vamos a tener otro bautismo. Y como siempre, ya sabéis que hay una predicación previa, no va a ser muy extensa, y vamos a empezar primero de todo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, te debemos estar agradecidos por todo lo que vemos que tú haces obrando en los corazones de las personas en estos tiempos tan difíciles, que cuesta tanto encontrar personas que quieran seguirte, y tú vas arrancándolos de todos los lugares para que te sirvan, para que te sigan y puedan ser una luz para muchos. Ayúdanos, Señor, a ir complementando cada vez más a tu pueblo con los dones que tú vas trayendo con distintas personas a la Iglesia. Y ayúdanos a fortalecernos mutuamente, a dar buen cobijo a los que van entrando, para que se mantengan en la fe, y también procura porque nosotros mismos no caigamos. Ayúdanos a estar firmes en la fe hasta el fin y a proclamar tu mensaje todos unidos. Gracias por lo que el Espíritu Santo está haciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, como os decía, hoy tenemos otro bautismo aquí en Llurà, y la verdad es que para nosotros sigue siendo la gran fiesta. Y hoy además es un día especial porque lo que suele pasar es que una persona conoce el mensaje, tarda más o menos un tiempo cortito en decidirse en bautizarse, terminan los estudios bíblicos y dicen, bueno, va, me bautizo. A veces hay alguna excepción, Ángel? Pasan algunos años, pero a veces hay excepciones que aún duran más. Y hoy es el caso que tenemos aquí. Pero que no por eso es para decir, buah, pues sí que ha tardado en entregarse al Señor, sino para decir, qué misericordia tiene Dios de ir aguantando, esperando hasta que haya el momento oportuno para que la persona se decida. Y este es el caso de hoy. Pero esto lo vamos a ver después, en el breve testimonio que esta misma persona nos va a decir. Pero ya sabéis también que, como siempre es habitual, se hace una breve predicación antes del bautismo. Y hay un relato que enseguida, cuando pensamos en bautismo, nos viene a la cabeza. ¿Cuál diríais que es? El primero que os viene a la cabeza. Nicodemo, por un lado, el etíope por el otro, el bautismo de Jesús por el otro. Vale, ¿cuál es el que más os llama la atención de todos ellos? A mí el etíope. ¿El etíope es el que más te llama la atención? ¿Y todos estáis de acuerdo? El de Jesús, el de Nicodemo, bueno, ya vemos que es variopinto esto. ¿Y por qué no todos estamos de acuerdo? Pues porque todos somos distintos y siempre hay algo que nos entra más a unos que a otros, y eso es lo habitual. Ahora, como todos fuésemos programados, diríamos todos lo mismo, ¿no? No, pues gracias a Dios la Iglesia no funciona así. Pero hay un relato, a diferencia de los otros, que se repite en cada evangelio. ¿Cuál es? Se repite, aparece en Mateo, se repite en Marcos, en Lucas y en Juan. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Podéis decirlo más alto? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús aparece en los 4 evangelios. Y es curioso porque en los 4 evangelios se da un matiz distinto a todos ellos, ¿eh? Es el mismo relato, pero como tantas veces pasa en los evangelios, uno te da unos detalles, otro. Y hoy, mira por dónde, estaba pensando, bueno, de hecho esta semana ya pensaba, cuando me dijo Dan que quería que lo bautizara un servidor, pues pensaba, bueno, ¿y de qué voy a predicar antes? Sí, porque, ¿sabéis? No sé, igual hay personas que son tan inspirados que ya les sale todo enseguida,
pero yo pensaba que el Espíritu Santo es el que debe guiar para que demos una predicación que vaya bien para la cuestión, ¿no? Y bueno, me puse a orar. Y sabéis, esta mañana cuando me he levantado aún no tenía el tema, no lo tenía. Y me he puesto a prepararlo y luego resulta que veo que en la escuela sabática y en el culto se dicen cosas que es lo que acababa de preparar yo. Digo, qué casualidad otra vez, ¿no? Bueno, hoy os tenía previsto mostrar unas diapositivas con una serie de explicaciones en hebreo, etcétera, pero hace mucha calor, no podemos estar tanto rato, vamos a ir directos al grano y vamos a comentar solo, al menos, el relato donde se muestra ese bautismo de Jesús, pero no vamos a ir directamente al momento del bautismo de Jesús, sino a un momento previo. ¿Qué sucede antes de que se bautice Jesús en los relatos? ¿Lo recordáis? Aparece Juan, ¿no? Pues si tenéis Biblia, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículos del 19 hasta el 34. El encabezado dice testimonio de Juan el Bautista. ¿Lo tenéis todos? Vamos a leerlo. Versículo 19 en adelante nos dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Nos ponemos en contexto. Juan está predicando, Juan está bautizando y ya sabéis, en otros relatos nos dice que a él se le acercan, en otros evangelios, ¿quién es? ¿Quién es para fastidiarlo? Los fariseos, escribas y fariseos. Y en ese contexto hay unas palabras en otro evangelio que les dice, ¿cómo los califica cuando se acercan a él? Generación de víboras. Es impresionante, ¿eh? Ahora, imaginaos que alguien ve que se le acerca, en el contexto actual, algunas personas que sean los altos cargos de la Iglesia Adventista de España o de donde sea, o a nivel mundial, y esa persona está bautizando y le quieren buscar las cosquillas y le dicen: ¿tú quién eres? O sea, un poco de ¿tú de qué vas?, ¿no? Y fijaos cómo continúa, ¿eh? Porque son enviados para preguntarle: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Qué interesante. ¿Por qué fueron a preguntarle tú quién eres directamente? Porque oían voces del pueblo que decían: este debe ser el Mesías, porque Juan, ¿quién tenía con él? ¿Quién lo seguía? Discípulos. Juan tenía gente que estaba con él, que lo seguía donde iba, a lo que hacía, y ya temían que podía haber uno que se creía el Mesías, el Cristo. Y él dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Fijaos cómo iban a por él, ¿eh? Y de qué modo tan sutil, deseando oír de sus labios que dijera: yo soy tal. Le dijeron: pues ¿quién eres? La pregunta es desafiante, ¿eh? No es una pregunta para querer buscar la verdad, no. Es, una vez más, para hacerlo caer como hacía con Jesús. Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y ahora la respuesta es de las que puede hacer pensar. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cómo se declara él? Dice que no es Cristo, dice que no es ¿quién? Que no es Elías, que no es el profeta. ¿Sabéis a quién se referían cuando decían, ¿eres el profeta? A Moisés. O sea, imaginaos qué conceptos tan nublados tenían que llegaban a pensar que incluso, bueno, Elías saben que desapareció y podían pensar, bueno, ha regresado, ¿no? Después de tantos años baja del cielo a saber de qué. Pero claro, luego ya eres Moisés, en definitiva, es lo que le preguntan, con lo cual también aceptaban que Moisés no se quedó enterrado en algún lugar y ya está, sino que había ascendido al cielo. Pero fijaos cómo lo iban apretando a ver para que dijera algo que podían decirle, ah, ¿ves lo que dices? Bueno, qué interesante la respuesta de él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Si tú no tienes ningún cargo en la iglesia, estás fuera del Sanedrín, de la iglesia constituida, de la sinagoga, porque él estaba en el desierto, ¿eh? Él no estaba en el núcleo con los fariseos y demás. ¿Y por qué bautizas entonces? Bueno, yo no sé si vais cogiendo un paralelismo con la actualidad, porque a nosotros se nos dice a veces, por parte de según quiénes, ya os podéis imaginar, pero si vosotros no estáis en la iglesia, ¿por qué bautizáis? ¿Qué os habéis creído? Lo que hacéis no sirve para nada. Yo no sé si a vosotros os lo han dicho, a mí sí. Ordenáis a un diácono, pero ¿qué decís? Estáis locos. ¿Pero qué os habéis creído que sois? Pues esto sucede continuamente. Una vez más, esta mañana se hablaba lo que dice el apóstol Pablo. Lo que está escrito aquí, está escrito para los que han alcanzado el ¿qué? Los fines de los siglos. Por tanto, ¿quiénes son? Nosotros. No falla. Todo esto no está registrado para que, mira, pasó eso y ya está, es una historia bonita. No, no. Es porque va a tener una aplicación en nuestros días y la está teniendo de lleno, ¿eh? Y luego, además, dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan les dice, yo bautizo con agua. Pero les está diciendo que en medio de ellos había alguien. ¿Quién era? ¿A quién hacía referencia aquí? A Jesús. Pero fijaos qué frase dice en el versículo 27. Este es el que viene después de mí. Por tanto, Juan debía ir antes. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Pero fijaos que dice, el que es antes de mí. ¿Cómo? ¿Viene después y es antes de mí? ¿Cómo se entiende esto? Parece un jeroglífico, ¿no? No es ninguna adivinanza, ¿eh? Sencillamente está diciendo que es antes de él. ¿Por qué? Porque es el Señor, es el Creador, es Dios. Yo no sé en esos momentos qué cruce de cables debieron tener los fariseos cuando oyen este tipo de respuesta, ¿eh? Y fijaos lo que llega a decir, él se ensalza diciendo, yo soy Juan el Bautista y bautizo porque me da la gana y porque soy el mejor y vosotros chusma. No les dice esto, ¿eh? Sí que los acusa, como ya hemos visto en otros evangelios, de víboras y de todo, pero él aquí no se ensalza, sino que dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Como siempre, imaginaos el calzado de antes, ¿no? Las típicas sandalias de esos tiempos, que iban atados, y él dice que no era digno ni de desatar la correa del calzado ¿de quién? De Jesús. Estaba para servirlo, pero no estaba para quedar enaltecido por encima de Jesús. Luego dice, estas cosas sucedieron en Betábara,
al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jordán, hoy Ángel volvía a hablar sobre qué, ¿te acuerdas? ¿Qué tiene que ver con Jordán? Yaral, la llaga, todo, ¿no? O sea, en definitiva, sobre Jesús, el derramamiento de sangre y agua. Y qué curioso, que cita precisamente una población que se llama Betábara. Bueno, es lo que os quería mostrar hoy, pero no vamos a tratar hoy ya de eso, sino sencillamente porque aquí hace la referencia que esto está unido al otro lado del Jordán. O sea, hay una correlación entre Betábara, Jordán, y dice, donde Juan estaba bautizando. Las cosas como siempre, en la Biblia no pasaban porque sí. Los nombres siempre daban un significado a las cosas especiales. Y si Juan estaba bautizando en ese lugar, era por algo. Sí, claro, había una cierta cantidad de agua, un acceso bien, pero había algo más. Y eso es una enseñanza que otro día trataremos. Pero fijaos cómo continúa. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Es el mismo día? No, el siguiente día. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Qué interesante, ¿eh? Juan y Jesús, ¿qué eran? Eran primos. Y yo no le conocía, dice. ¿Por qué no le conocía? ¿No se conocieron? Ya está. ¿Juan dónde estuvo? En el desierto. Y antes viajar no era una cosa fácil. Ahora dices, cojo el vehículo y me voy en un momento a ver a mis parientes de no sé dónde. Bueno, antes eso no era tan habitual, ¿no? Y más dependiendo de qué circunstancias hubieran. Y resulta que no se conoce, pero cuando lo ve, ya sabe quién es. ¿Y cómo lo sabe? ¿Os habéis planteado cómo lo sabe? Jesús ponía algo aquí en su frente que dijera, mira, es él. Es el Espíritu Santo el que hace esa función. Sí, allí se conocieron, pero claro, de un modo a distancia, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero qué interesante, porque ¿cómo puede ser que Juan sepa esto y él dice, cuando le preguntan si es este, el otro o el otro, y él lo niega todo, como si no fuera profeta? Sí, él no se manifiesta en ningún momento como un gran profeta ni nada parecido. Sencillamente él dice que viene a hacer la función de lo que dijo Isaías que debía hacerse, voz que clama en el desierto. Ya está, sin más. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, que él, ¿qué hace? Prepararle el terreno a Jesús. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Os imagináis ese momento? Fijaos que en las películas se puede mostrar o te puedes hacer una idea, pero cuando ves el contexto, la situación, lo que pasó el día antes, con lo que él tuvo que lidiar con esos fariseos, que siempre estaban allí para fastidiar, como después toda la vida de Jesús, y resulta que él tiene el privilegio de ver esto. Qué impresionante, ¿eh? Y yo no le conocía. Fijaos, lo repite, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Quién le dice esto a Juan? Fijaos, ¿eh? Es que claro, leemos a veces muy deprisa y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Él repite, y yo no le conocía, lo deja más que claro. Pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién le envió a Juan a bautizar con agua? Bueno, cuando recordamos el embarazo de su madre, también Juan Bautista es elegido para algo, ¿no?
Y él sabe que fue elegido para algo. Aquel me dijo, o sea que oyó la voz de Dios en él. Claro, si no, no le hubiese dicho nada a Dios. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Jesús bautizó alguna vez? Nunca. Pero en cambio dice, bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Jesús en algún momento hizo un tipo de bautismo de Espíritu Santo? ¿Recordáis algo así? Pentecostés. Allí es clarísimo, porque ¿cómo aparecen las lenguas de fuego que descienden sobre los que estaban allí reunidos? ¿A causa de qué? Porque estaban todos unánimes juntos. Y Jesús les concede el Espíritu Santo. Por tanto, ¿Juan estaba profetizando bien o mal? Totalmente bien, porque era profeta. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué precioso, ¿eh? Juan Bautista lo tenía claro. Este es el Hijo de Dios. Él podía haber dicho, yo soy el Mesías, ¿eh? Yo soy el enviado, el esperado, el todo. Y no, para nada. Él solo preparaba el camino. Y ahora esto nos debe hacer pensar, ¿y nosotros qué debemos hacer? ¿No hemos de preparar el camino del Señor? ¿No hemos de ser esa voz que clama en el desierto? ¿Y la voz que clama en el desierto, para qué se hace? ¿Para qué habla? Si no es para que la gente despierte y se convierta. Y si eso pasó justo antes de que apareciera Jesús en el momento de su primera venida de un modo manifiesto para todos, ahora en la segunda venida no va a pasar lo mismo. Pues la profecía se repite. Y ahora es el momento de recordar que Jesús también se bautizó. Jesús, que no tenía pecado, no le hacía falta, se bautizó. Y con eso nos da un ejemplo a todos, para que nos decidamos públicamente a dar el paso de fe ante todos, de que queremos estar en el reino de Dios. Y una vez más, la Biblia nos da auténticas maravillas de enseñanza, que sirven para todos los tiempos, pero especialmente para el nuestro. Y fijaos cómo lo que Juan ya estaba haciendo de bautizando, después, ¿quién lo hizo? Porque Juan es detenido, encarcelado y ejecutado. Los discípulos de Juan, unos se unen a Cristo y otros se dispersan, se van. ¿Quién coge el relevo de los bautismos? Los discípulos de Jesús. Y eso ha ido trascendiendo a lo largo de la historia con el auténtico pueblo de Dios. ¿Y ahora a quién le toca bautizar? ¿A una denominación en concreto que está más asociada a los fariseos y escribas? ¿O al auténtico pueblo de Dios que sigue dando el mensaje que toca para este tiempo final, anunciando el retorno de Cristo inminente? Preparando el terreno de la segunda venida. ¿Quién tiene derecho a bautizar entonces? ¿Los que siguen fieles o los que han apostatado, diciendo que incluso están en la fe? Y que van preguntando, ¿y tú quién eres? Pues nosotros debemos seguir haciendo esa labor. Y yo estoy muy feliz de que esa labor que estamos haciendo entre todos, el pueblo del tercer Elías, esté dando sus frutos y hayan bautismos, no solo aquí, sino en otras partes del mundo también. Y eso es algo que ya no va a parar, ni lo van a poder parar por más que quieran. Y cuando tenemos un ejemplo, una vez más, como ahora es el tuyo, de una persona que se entrega al Señor, que hace el paso de bautizarse en el lugar que verdaderamente toca, porque se está en el mensaje que toca, ¿no es motivo de alegría de todos? ¿Entendemos por qué es la fiesta del bautismo? Porque es algo que nos lleva hasta Cristo. Una vez más nos recuerda a Él. Y nos recuerda que el bautismo es el paso previo para poder hacer ¿qué? La entrada al reino de los cielos. Id y bautizad
Es un mandato de Cristo. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. Pues ojalá aprendamos la lección y aprendamos que realmente aquí todos estamos para dar el mensaje. No importa quiénes seamos, pero con humildad, sabiendo que aquí lo único que se hace es servir a Cristo para preparar su venida y mientras llevar a muchos a la fe para que puedan compartir la salvación junto a tantos que ya lo han hecho a lo largo de tantos años de historia. Pues bien, nosotros ahora vamos a pedir el breve testimonio de Dan, que hará un poco de referencia de cómo conoció el mensaje y después ya vamos a dar el paso previo ya directamente al lugar donde vamos a efectuar el bautismo. ¿Quieres venir, Dan, por favor? Si te puedes presentar y decir de dónde vienes. Vale. Hola a todos, mi nombre es Daniel Lago, conocido como Dan Ágora. Pero bueno, ¿cómo conocí el mensaje? Bueno, pues estaba buscando en internet hace 12 años temas sobre el sionismo y demás, porque bueno, lo que había investigado pues como que me llevaba por ese camino. Y me apareció una conferencia de la cuarta, la de las cartas Illuminati New World Order, la INWO. Y dije, bueno, mira, pues uno más de que habla de estos temas y demás. Y seguí. Y no escuché nada raro, lo escuché pues diciendo bien. Pero ya la segunda vez que me apareciste fue con las profecías de Daniel 11, 40, 45. Y ahí ya pues dije, ¿cómo? Esto me sorprendió. Y seguí viendo las conferencias, ahora sí por orden, desde la primera. Y vi que no era el sionismo, que el sionismo era una cortina de humo. Y entendí que estaba el Vaticano detrás y cómo pues, las sociedades secretas y demás pues estaban metidas en todo el meollo. Y lo que más me sorprendió, aparte de la profecía de Daniel 11, 40-45, fue Ellen White. Yo sin Ellen White pues no había leído nunca la Biblia. Sí había hecho la comunión, venía de familia católica, pero la Biblia no la había leído nunca. Bueno, tengo historias de cómo, bueno, le preguntaba en mi juventud por la Biblia, ¿no? para estudiar la Biblia, pero nunca se dio. Así que sin Ellen White yo no hubiera creído en la Biblia. Me pareció que lo introduciste estupendamente, con las temáticas. Y era como saber el futuro, y eso me hacía querer ver más sobre las temáticas. Y bueno, pues han pasado 12 años y yo no me... Y hace 2 semanas, en el bautismo de Antonio y de Eric, creo, pues se comentó tanto en la escuela sabática como... En el culto se habló de los 40, de la simbología del 40, y yo pensando en ello, pues leí un texto y ya estaba pensando en el bautismo, ¿no? Y leí pues Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, que es lo que me ha traído hoy aquí, y bueno, si queréis, pues leo solo el 5, pero dice que si lo leéis tiene que ver con todo lo que ha estado hablando hoy Víctor. Voy a leer solo de 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo cuando leí dentro de no muchos días supe que tenía que hacerlo ya. Y básicamente después de 12 años, ese fue el momento exacto que dije... Ya está. Me toca. Y espero que... Ahora que va a empezar el proceso de santificación, pueda mantenerme. Sé que no es por mis méritos. Es muy importante que tengamos en cuenta los 2 pactos. Yo lo he intentado todo por mi parte. Es imposible. A mi manera no se puede. Y tiene que estar Dios, con ayuda de Dios, como decía Vilma. Ahora lo que cambia es que Dios va a estar conmigo y ahí es donde voy a poder vencer. Si Dios quiere. Claro que sí. Y bueno, esto sería un poco
brevemente Bueno, estos 12 años. hay algo que no sabéis muchos de vosotros, pero nosotros a veces en las conferencias subimos algún vídeo y ese vídeo nos llega de algún modo que no tiene enlace o lo quitan porque está censurado o a saber qué, y al cabo de nada resulta que me aparece un mensaje de ya está el enlace ahí. ¿Cómo puede ser? Pues lo ha buscado él. Sí. O sea, es Jimmy el rápido, en serio, es alucinante, yo no sé cómo lo hace. Pero bueno, gracias por eso. Bueno, son años buscando. Cuando conocí el mensaje, me propuse saber si realmente decías la verdad. Aprendí a buscar, sé buscar cualquier información. Siempre que tengo que tener algunas pistas, o siempre la imagen es muy importante. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, pues muchas veces una sola imagen te da esa información que te falta para poder buscarlo. Si no tuviera pistas, o sea, no es que venga de mí. Si yo no tendría la fuente o la guía, en este caso, que ha sido todo el ministerio, todo lo que has presentado, yo jamás hubiera llegado a las conclusiones por mí mismo. Es decir, sé comprobar, sé buscar, pero hay que tener una base. Y eso hice con lo que presentabas, y creo que no me equivoco al decir que este mensaje es 100% real, 100% verdad, y que viene de Dios y no de hombres. Amén. Bueno, pues... qué menos. Bien, pues nada, nosotros ahora vamos ya a finalizar, después de haber oído la experiencia de Dan, que claro, yo recuerdo que hace muchos años que ya me viene escribiendo, nos conocimos que hace un año aproximadamente en vuestra tierra, y ahora mira, la próxima vez que nos vemos y resulta que es aquí ya para el bautismo, o sea que genial. Pues ya veis, nuestra felicidad sigue creciendo y os he de decir, si Dios quiere, no va a ser el último bautismo que vamos a tener este verano. Pronto habrá más, gracias a Dios. Y yo ya me imagino en el cielo, bueno, qué movida debe haber, que debe ser impresionante. Y bueno, la lástima es no poderlo vivir también allí arriba, ¿no? Esa alegría que deben tener. Pero bueno, al menos la tenemos nosotros aquí también. Vamos a terminar con una oración y pasaremos al bautismo. Padre nuestro que estás en los cielos, como siempre, Señor, nos das esa felicidad desbordante, esa felicidad que lógicamente este mundo no puede entender, pero que para nosotros es la auténtica maravilla de tus milagros. Saber que el Espíritu Santo es capaz de ir tocando las mentes, los corazones, para que las personas vean y crean. Gracias, Señor, porque tú vas uniendo a los tuyos de todas partes del mundo, porque tu movimiento final del cuarto ángel no lo va a parar nadie, porque es tu promesa y va a vencer, porque es la victoria tuya que va a dar también la salvación a muchos. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin, sobre todo en estos momentos que nos esperan ya de aquí en adelante de tanta adversidad. Sabemos que esto ya no va a parar. Y te queremos pedir que nos ayudes a serte fieles, a no echarnos nunca atrás, a reconocer que tú eres nuestro buen Dios, pase lo que pase, y que solo importa la salvación por encima de todo. Cuida de todos aquellos, Señor, que lo están pasando mal por diversas circunstancias. Algún día estaremos todos juntos, los que ya han ido al descanso, los que lo van a seguir haciendo aún hasta tu regreso, y los que permanezcan vivos, siendo de los 144.000. Y ese momento ya no está nada lejano, Señor. Y te damos las gracias por eso, porque tenemos la firme certeza de que tú regresas bien pronto. Bendice a Dan, Señor, que a partir de ahora sus caminos sean plenamente los tuyos y los tuyos los suyos. Y que pueda ser una luz para tantos más en su lugar, y con toda la labor que también hace con vídeos y demás, para que lleguen a muchas más personas y muchos más conozcan. Gracias porque nos vas uniendo a todos en un eslabón de cadenas seguidas, y que cada vez más hay más eslabones que se van uniendo a tu cadena, a la cadena de tu reino. Que nada ni nadie nos rompa,
Ayúdanos a estar siempre en el mismo sentir, unidos a ti y entre nosotros. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, diciendo Maranata 2031. Amén. Pues bien, vamos al bautismo. Ejecutora de ya el bautismo. Pasamos a la acción. Estamos con un sol tremendo por aquí, pero bueno, como Víctor lo decía, la alegría es inmensa cada vez que un alma se entrega a Dios. Como siervo del Dios Altísimo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como ya sabéis, después de un bautismo solemos hacer algo también, que es un llamado para todas aquellas personas que algún día quieran. Hoy, gracias a Dios, Pau no es el único que da el paso, porque lo teníamos acostumbrado a venir siempre hasta que dio el paso. Bueno, pues me alegro mucho de que también estés dispuesta a ello. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque después de este bautismo aún tenemos por delante a dos personas que quieren hacer también el paso de consagración a ti, el paso de entregar sus vidas plenamente para seguir tus caminos y unirse a tu pueblo. Ayúdalos, Señor, a que nada los detenga, a que cualquier cosa que los frene salte por los aires, que se decidan por ti plenamente y que pronto puedan estar unidos a nosotros y los podamos llamar hermanos de lleno, como ha pasado hoy con Dan. Bendícelos, Señor, que tu mano los acompañe siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo.